Hoy le voy a hablar de Santa Mónica, la mamá de San Agustín. Ustedes saben que yo soy sacerdote hace 29 años y que mi target, mi público, por decirle, la mayoría de mis fieles son mujeres adultas. Y eso se dio porque durante muchos años confesé en Las Esclavas, una iglesia en donde se acostumbra a ir a la misa diaria, a comulgar, a tener dirección espiritual, a confesarse, y bueno, la mayoría son mujeres. Y porque después de esa iglesia fui capellán ya 17 años, así que muchos años trabajando con las almas. Bueno, una cosa positiva y negativa, ¿cierto? Que siempre vi en la mujer es que aquel lugar en donde uno puede encontrar mayor heroísmo, la mayor capacidad de perdón, la mayor capacidad de amar, de comprensión, es en su maternidad. Y por eso siempre fue algo que admiré en la mujer, la maternidad. Pero ¿en qué aspecto lo puedo ver como algo negativo? En que algunas veces la maternidad compite con la esponsalidad. Y entonces que algunas veces la maternidad es un sentimiento tan grande, tan noble, tan completo, tan significativo para la mujer, al no ser equivalente la paternidad, muchas veces la maternidad excluye al padre, ¿no es cierto? Y entonces este es mi hijo, no nuestro hijo, ¿no? O yo quiero que sea abogado, ¿no? Y no, nosotros pensamos que lo mejor para él es que tal cosa. Y bueno, entonces, por una parte, en el trabajo con esas almas, el fomentar eso, evidentemente, si tienen esa capacidad de amar tan extraordinariamente a un hijo, bueno, se santificarán de esa forma y entonces habrá que explotarlo, porque es increíble decirlo que ustedes van a una cárcel a ver presos, van a ver que a un preso además que está ahí porque mató a una persona y hizo todas las cosas malas del mundo, ¿no? Bueno, ustedes van a ver que la mujer lo dejó, los hijos lo dejaron, el padre lo dejó, los amigos lo dejaron, es decir, que nadie va a visitarlo, pero ustedes van a ver que la madre va a visitarlo. Y si puede llevarle un serrucho adentro de un pan horneado por ella para que se escape de la cárcel, se lo lleva. Es decir, el sentimiento de la maternidad es un sentimiento muy profundo, muy comprometedor, muy para siempre, muy pase lo que pase, muy no importa lo que hagas. Y por eso evidentemente es un sentimiento tan positivo. Y supongo que por esa razón Dios, cuando elige a la Virgen María como nuestra madre y nuestra reina, como aquella que tantas veces toma nuestra causa para defenderla, para que nosotros también, sus hijos, podamos entrar en el cielo. Por eso supongo que se lo da al corazón de una mujer, al corazón de una mujer que es madre. Pero sí les digo a todas las mujeres que tienen un gran corazón de madre que no se olviden, ¿no es cierto?, de desarrollar ese corazón de esposas y que no se olviden de incorporar a su maternidad la misión que tiene el varón, que es muy importante en la educación del hijo, tanto sea de un hijo varón o de una hija mujer, ¿no es cierto? Es decir, el padre tiene otra forma de ver las cosas, tiene otra forma de actuar. Algunas veces es ausente, algunas veces es violento, algunas veces es vago. Bueno, entonces hay veces en que esa paternidad se ejerce mal, pero cuando se la quiere ejercer bien,
tienen que ser coequippers, el padre y la madre, ¿no? En la educación de un hijo, porque ciertamente el papá puede aportar algo muy extraordinario, muy necesario para el hijo y por supuesto la madre también puede hacerlo. Entonces, bueno, ¿por qué razón nosotros conocemos la vida de Santa Mónica? Bueno, porque es la mamá de San Agustín y porque San Agustín era un poquito tarambana y entonces ella, que era muy piadosa, muy religiosa, rezaba por la conversión de su hijo y lo alcanzó. Va a ser difícil que ustedes en una biografía de Santa Mónica encuentren muchos elementos sustanciales más que y verdaderamente, ¿no? Es decir, la razón de su ser santa, de estar canonizada, sustancialmente es por que con lágrimas, con gemidos, perseverante, ante toda esperanza posible, ¿no es cierto? Ella seguía pidiéndole a Dios la conversión de su hijo y lo consiguió. Y no solamente se convirtió, sino que se convirtió en un obispo maravilloso, en un doctor de la iglesia maravilloso y en un santo extraordinario, ¿no es cierto? San Agustín. Pero bueno, contarles dos palabritas sobre la vida de ella. Ella es una mujer romana, es decir, del Imperio Romano, pero que vive en el norte de África, porque en la ciudad de Tagaste, donde hay una comunidad cristiana sumamente importante, ¿no es cierto?, sumamente próspera, y por eso no es lo que hoy nosotros nos imaginamos por el norte de África, sino que era casi lo mismo en ese momento que el resto del Imperio Romano, ¿no? Ella estaba casada con un hombre romano, pagano, no cristiano, siendo que ella era cristiana, porque San Agustín es de los primeros siglos de la Iglesia, ¿no es cierto? Es un santo muy antiguo. Entonces todavía existía el Imperio Romano de Occidente, todavía perduraba el paganismo. Y entonces, ¿qué pasaba? Bueno, como era la educación, en esos momentos, los primeros años se le entregaba a la madre para que los educara. Cuando llegaba a los 8 años, se le entregaba al padre para que fuera él el que los educara. Y entonces, claro, ¿cómo iba a educarlo el padre? Y bueno, como un buen ciudadano romano, ¿no es cierto? Como un hombre que no creía en un solo Dios, sino que creía en muchas divinidades, que confiaba mucho en la fortuna, pero también confiaba mucho en su ciencia, en su capacidad y sobre todo en su perseverancia, porque el romano era un hombre muy práctico, muy tenaz, y entonces le transmitió todas esas virtudes. Claro, Santa Mónica, que veía crecer a su hijo, que ella durante los años que lo había tenido a su amparo le había transmitido tanta piedad y tanta fe, lo veía crecer como un adolescente que prescindía de Dios, no necesariamente malo, ¿no es cierto? No que prescindiera de valores y de valores muy buenos. Por eso cuando nosotros pensamos que San Agustín era un terrible pecador, en realidad no sé si tan terrible pecador, pero era un hombre sí que estaba lejos de Dios. Y bueno, y entonces como cualquier hombre romano entendía la castidad, por ejemplo, de una manera distinta, entendía que el hombre tenía que conocer, ¿no es cierto?, los placeres del sexo fuera del matrimonio para poder vivir su virilidad, poder vivir su masculinidad plenamente. Y así, bueno, San Agustín empieza una vida, ya digo, en una comunión con Dios muy pequeña,
desconociendo todo lo que su madre le había transmitido en su primera infancia y ciertamente con una gran búsqueda de la verdad. Es un hombre que busca la verdad, que quiere conocerla, y esa búsqueda de la verdad lo lleva a distintos lugares, a distintas escuelas, a pertenecer a distintos grupos de filósofos de su tiempo, y lo lleva a recorrer cada vez ciudades más importantes, ciudades en donde había maestros más extraordinarios, y Santa Mónica decide acompañarlo en ese periplo, ¿no? Es decir, decide hacerse presente en muchos de esos lugares en donde estuvo su hijo estudiando. Hasta que San Agustín llega a Milán, que era una gran ciudad, una de las 4 capitales del Imperio Romano, una gran ciudad en donde tenía un obispo muy extraordinario, San Ambrosio, que predicaba en la catedral muy bien, y por eso era escuchado. Todas las enseñanzas que decía este hombre motivaban en él preguntas que él no se sabía responder. Y entonces, finalmente, por tantas oraciones, por tantas lágrimas de Santa Mónica, se realiza la conversión de San Agustín, que así como siempre fue un buscador de la verdad cuando estaba alejado de Dios, una vez que encuentra a Dios, que encuentra la verdad con mayúscula, esa búsqueda no es que se atenúa, porque es una búsqueda que va a terminar en el cielo, ¿no es cierto?, sino que se prolonga, pero ya sobre un canal correcto, ¿no es cierto?, sobre el canal de la verdad que se nos transmite a todos los hombres. Así que bueno, Santa Mónica tiene ese mérito, ¿no?, de no haber tirado la toalla, de no haber pensado, bueno, ya esto no es imposible, esto es imposible, esto no se va a dar, ¿no es cierto? Tiene el mérito de haber esperado que ese hijo iba a alcanzar el mismo camino que ella había alcanzado. Y yo siempre les digo a las madres, ¿no?, es decir, que evidentemente la oración de una madre tiene que ser súper poderosa, como es la oración de la Virgen, súper poderosa porque es una oración que está llena de amor por otro. El amor por otro siempre es bendecido por Dios, el amor por el prójimo, ¿no?, por aquel que es cercano a nosotros. Es decir, que si una madre, un padre o cualquier persona rezara por sí mismo, esa oración ciertamente tiene menos valor que cuando nosotros rezamos por otra persona. Y entonces cuando nosotros rezamos por otra persona, eso tiene muchos méritos frente a Dios. Cuando nosotros rezamos con mucho amor, con mucha preocupación, con mucho desvelo por esa persona, evidentemente eso tiene un mérito todavía más grande. Bueno, imagínense cómo es la oración de una madre por su hijo. Habrá madres que escucharán este video, ¿no? Entonces yo les pregunto, si Dios les dijera, ay Juanita, vos sos tan buena, tan buena, tan buena, que te voy a llevar al cielo para que estés conmigo, con la Virgen, con todos los ángeles, pero ¿sabes qué? Todos tus hijos que son tan malos y que no siguieron tu ejemplo, se van a ir al infierno. Juanita va a decir que no, ¿no es cierto? Juanita va a decirle, no, Dios mío, no, yo quiero irme con todos mis hijos, porque mis hijos son mis hijos, no los entiendo de otra manera, no entendería el cielo como yo pasándola bárbaro frente a Dios, pero mis hijos quemándose en el infierno. Es decir, que evidentemente una madre no puede irse al cielo ella y sus hijos no, porque ¿qué cielo va a ser ese, no es cierto? Si algo tan primitivo, tan querido por Dios, tan primario, ¿no es cierto?, como es ese amor que existe entre una madre
y un hijo no va a perdurar para la vida eterna. Pienso que esto también tiene que ver con la gestación, ¿no? Esta vinculación tan entrañable que existe entre la madre y el hijo, tiene que ver con que ese hijo estaba en las entrañas, ¿no es cierto? Y por eso entrañable de su madre. Y que por eso la madre, es decir, gesta 9 meses, ¿no? Ese hijo dentro suyo, pero después también fuera de sí, ¿no es cierto? Es la cuna que protege su debilidad, es el hogar que contiene su vida, ¿no es cierto? Siempre de alguna manera es un lugarcito calentito, mullido, con alimento y con todo lo necesario para que pueda crecer y desarrollarse la vida de su hijo. Por eso la oración de una madre es sumamente poderosa. Y por eso, ejemplo de Santa Mónica, todas las madres tienen que rezar contra toda esperanza por la salvación de sus hijos. En nuestro tiempo, en donde se da tantísimas veces, por eso les decía esta experiencia que yo tengo con las mujeres en las esclavas, cuántas mujeres piadosas que van a misa todos los días, sus hijos no van ni a misa dominical, sus hijos ni bautizaron a sus hijos a su vez, sus hijos no les importa casarse o no casarse por la iglesia, y entonces ciertamente para ellas es un dolor muy grande. Bueno, sepan que Santa Mónica tenía ese dolor en su corazón y que gracias a su oración perseverante consiguió mucho más de lo que ella esperaba. Supongo que ella solo esperaba que San Agustín creyera en Jesús, pero no esperaba que terminara siendo un santo extraordinario. Les dejo la bendición, que Dios los bendiga y los proteja, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta bendición sobre todo es para esas madres que siguen rezando contra toda aparente esperanza.